Buenas hermanos, les saluda a su hermano Elvin Disla desde la República Dominicana para el grupo Uni Internacional Kairos. En esta semana de estudio bíblico del Apocalipsis estamos estudiando las 7 trompetas del Apocalipsis y nos ha tocado el subtema 2, la segunda trompeta. Y estamos en este miércoles de conclusión. Ya expusimos el lunes pasado unos tópicos de este toque de trompeta número 2. Y también estuvimos hablando del contexto cuando se tocan estas trompetas. Y hablábamos que esta trompeta o estas 7 trompetas se tocan cuando se abre el séptimo sello, de los cuales se viene hablando desde el capítulo 5 del Apocalipsis. Ya aquí en el capítulo 8 se habla del séptimo sello, que es el último sello que se abre, y ahí es que se originan estos 7 toques de trompetas. Y decíamos la vez pasada que esta trompeta se tocan en el tiempo final de esta era presente para dar paso a la era venidera, que ya es la eternidad. Este es el final de los tiempos, donde viene la ira de Dios, y viene acompañado de esos toques de trompeta, y cada trompeta de esas trae un juicio, trae muchos acontecimientos terribles para la humanidad, de destrucción, la misma ira de Dios sobre los hombres que no tenían, como dice la palabra, el sello de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 8, versículo 8, el segundo toque de trompeta, el cual estaremos dándole conclusión en este día. Dice la palabra de Dios: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este es el segundo toque de trompeta, y esos son los acontecimientos que acompañan ese toque. Aquí en este toque de la segunda trompeta podemos ver que solamente hay un suceso que pasa, a diferencia de otras que pasan varios sucesos diferentes con diferentes juicios y con más castigo a los hombres que estén vivos en ese momento de la ira de Dios. Aquí nos dice el acontecimiento de esta segunda trompeta es que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. La otra vez dijimos que íbamos a tratar de interpretar de una manera detenida de que si esa gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada fue a un mar de agua donde habitan los peces, como se conoce literalmente lo que es el mar, donde andan los barcos y las naves que están hechas para el agua, ¿verdad? O si podríamos interpretar que esas aguas o ese mar se está refiriendo a la humanidad, como nos expresa en Apocalipsis 17, donde las aguas representan a la humanidad. Estaremos buscándole el significado y la interpretación, y vamos a ir a Apocalipsis 17, versículo 15, donde nos habla el apóstol Juan en su visión de esas aguas, la cual el apóstol ve en una visión en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ese mar de agua donde se levantan la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas.
vamos a interpretar, o más bien hacer un ejercicio de interpretación, porque nosotros sabemos que este libro Apocalipsis es un libro que está cargado de símbolos y figuras, las cuales usa el apóstol Juan en esa visión o visiones que él estuvo recibiendo y viendo estas visiones en la isla de Patmos, donde siempre por lo regular cada visión de esa que recibe el apóstol Juan viene cargada de símbolos y figuras que en sí tienen una verdad tras de cada símbolo, un significado donde Dios nos quiere mostrar algo. Entonces, con la asistencia de su Santo Espíritu, a nosotros con la gracia y la asistencia de su Espíritu, el don de interpretar esos símbolos y esas figuras. Y hay una regla la cual debemos de usar para interpretar estas verdades que están detrás de esos símbolos y esas figuras. Es que muchas veces la misma Biblia no da la interpretación. Por ejemplo, aquí nos dice en Apocalipsis 17:15, le dice Juan, le dice el ángel a Juan, Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí podemos ver, amigos, hermanos, que estas aguas representaban pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Y podríamos inferir del texto de Apocalipsis 8, cuando dice que una gran montaña como fuego se precipitó hacia el mar y destruyendo la tercera parte de los seres vivientes, que así como se puede referir literalmente al mar donde están los peces, también puede referirse a este mundo, a la humanidad, a estos pueblos, a estas muchedumbres, a estas naciones, a toda lengua, como una gran destrucción al mundo en este segundo toque de trompeta. Y podríamos interpretar donde otros textos bíblicos, como Mateo 24, que dicen las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. En segunda de Pedro 3, que dice que la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, haciendo énfasis Pedro que es en el día de Dios, más bien el día de su ira. Podemos ir a segunda de Pedro 3 para tener así una mejor comparación. Dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiéndose serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta profecía de Pedro aquí nos enseña también el mismo final del mundo, el final de los tiempos, de la ira de Dios, pero desde otra perspectiva profética un poco más clara, más llana, ¿verdad? De modo más claro, ya no en símbolo como lo hace Juan en el Apocalipsis. Y comparábamos el acontecimiento de esta segunda trompeta, donde una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas,
comparábamos con ese también anuncio del fin de los tiempos de segunda de Pedro 3, también de Mateo 24, cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Nosotros entendemos que hay un solo fin, hay hay un día de la ira de Dios para terminar este mundo, lo que conocemos actualmente, para dar paso a cielo nuevo y tierra nueva, donde solo mora la justicia de Dios. Pero Dios tiene primero que terminar este mundo así como lo conocemos hoy. Y ese final Dios nos los ha mostrado a través de diferentes perspectivas. Diferentes profetas han profetizado, comenzando por el mismo Cristo, a través de su palabra, en los evangelios, cada vez que habló de la destrucción en su venida, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y decimos que esos eventos paralelos anunciados en los mismos acontecimientos anunciados por los diferentes apóstoles, Lucas, Mateo, Marcos, en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, que son eventos paralelos, porque es la misma pregunta que le hacen los discípulos. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y decíamos ahí que la palabra siglo significaba el siglo presente para dar paso al siglo venidero, que es la eternidad. Ya eso lo explicamos en los otros audios anteriores. Por eso notamos que Cristo habla de acontecimientos que van a pasar, la destrucción del templo, señales antes de su venida y del fin de los tiempos. Por eso decimos que también los evangelios anuncian el fin de los tiempos y la ira de Dios que vienen con el fin de los tiempos. También, así como lo anunció segunda de Pedro 3, bien claro, que los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas en el día del Señor. Dice que después que venga como ladrón en la noche, esos acontecimientos habrán de pasar después de que él levante la iglesia para reinar con él por la eternidad. Entonces destruirá la tierra y vendrá cielo nuevo y tierra nueva donde solo mora la justicia de Dios, como dice Apocalipsis 21. También la venida de Cristo trae con ella el juicio final, donde pondrá los hijos del mal a la izquierda y a los santos y a los salvos a la derecha. Entonces ahí termina en el capítulo 25, versículo 46 de Mateo, diciendo que irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hablando del juicio. Y esto podemos compararlo aquí con el séptimo toque de trompeta, como dice Apocalipsis 11, para así llevar un balance de los acontecimientos que estamos diciendo que los toques de trompeta tienen que ver con la ira de Dios y el tiempo final de este mundo. Dice en Apocalipsis 11, 18, después que viene el séptimo toque de trompeta, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. O sea que ahí vino el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, dice aquí, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Con este toque de trompeta número 7 viene juicio, viene el galardón a los santos y viene la destrucción de la tierra y de destruir también a los que destruían la tierra. Este séptimo sello, donde se tocan estas 7 trompetas, significan o representan el final de los tiempos y la ira de Dios para consumar todo ya lo que fue dicho por los santos profetas del pasado. Estamos en el segundo toque de trompeta, eso es lo que nos ha tocado Apocalipsis 8:8, examinar y traer la interpretación del acontecimiento que sucede en ese segundo toque de trompeta. Y hablábamos de esta gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar, y así moría la tercera parte de los seres vivientes del mar, que podría significar tanto como al mar literal
como al mar, como representa Apocalipsis 17:15, que significa toda lengua, naciones, pueblos, muchedumbres. También podría estar refiriéndose a las personas, o sea, que esa montaña ardiendo viniera a destruir los seres de la tierra, no necesariamente a ese mar literal donde viven los peces. Pero no podemos dar una enseñanza franca y así como podríamos decirlo como una verdad, porque está simbolizada, el acontecimiento está simbolizado, y detrás de los símbolos hay una verdad, y no podemos caer en especulaciones y decir así es, pero sí lo que sabemos que es una ira de Dios que está arremetiendo contra la tierra un castigo de destrucción, y eso está claro en el texto, y en cada toque de trompeta hay mucho simbolismo, muchas figuras que representan una verdad, una realidad de castigo, de juicio. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos cuando vayamos a interpretar los símbolos y figuras, tanto como el libro de Apocalipsis, libro profético, libro de Daniel también. ¿Cómo debemos de interpretar esos símbolos y figuras? Por ejemplo, en Apocalipsis 13, para dar un ejemplo, dice en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y si no tuviéramos más información de ese texto bíblico, quizás no pudiéramos tener la facilidad para interpretar qué son esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Pero Juan en el Apocalipsis 17 dice que esas 7 cabezas son 7 reyes, 7 montes, 7 reinos, y que esos 10 cuernos son 10 reyes. Por eso es que están simbolizados, muchas de las cosas reales están simbolizadas a través de símbolos y figuras, y a veces un poquito para los estudiosos de las escrituras entender hacia ciencia cierta cada expresión de esos símbolos y figuras. Estas 7 trompetas están cargadas de símbolos y figuras, y es un poquito difícil, no imposible, porque de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo y la luz que Dios nos pueda dar a través de su Santo Espíritu, pues podemos interpretar. Pero ese don se lo da Dios de acuerdo a su gracia y su medida a cada quien, de acuerdo a su voluntad. Lo que sí que podemos ver en las escrituras de Apocalipsis, de las 7 trompetas, que se toma el apóstol Juan 3 capítulos, escribiendo el 8, el 9, el 10 y el 11, donde se van originalizando, van esos toques de trompetas, trayendo diferentes juicios y acontecimientos a la tierra de destrucción. Y es interesante algo que pude notar según iba leyendo en el capítulo 10, después del 6º toque de trompeta, que hay como un stop o un largo espacio de tiempo para que se toque entonces la última trompeta. Viene el capítulo 10 y termina de algunas cosas que pasan anunciando. Entonces al final del capítulo 11 entonces que se toca la 7ª trompeta, y enfatizábamos de cuidarnos cuando interpretábamos los símbolos y figuras. No podemos ir a la ligera a interpretar y decir cosas a veces que quizás no tengan apoyo bíblico, o no tenga esa verdad que Dios quiere que nosotros sepamos a través de esos símbolos y figuras. No podemos interpretar literalmente así las cosas como se ven muchas veces, sino buscarle el significado a cada símbolo, a cada figura de esas, las cuales el libro de Apocalipsis está cargada de ellas.
Lo que sí debemos de interpretar qué verdad Dios nos quiere enseñar a través de esos símbolos y figuras con la asistencia de su Santo Espíritu. Bien, en el audio anterior decía que los 7 toques de trompetas ocupaban 3 capítulos, 8, 9, 10 y 11, pero son 4 capítulos, 8, 9, 10 y 11. En el transcurso de que se van desatando esos toques de trompeta. Y decíamos que después de la sexta trompeta, que se toca en el capítulo 9, se registra ese toque, viene el capítulo 10 y habla de unos cuantos acontecimientos. Y después llega el capítulo 11 y al final prácticamente del 11 es que se toca la séptima trompeta. Entonces me llamó mucho la atención que pasan unos acontecimientos de los cuales yo quería dar lectura de algunas cosas clave para entender el tiempo de los toques de la trompeta y de ese último toque de trompetas, el cual es el 7 y el último toque. Y dice el capítulo 10, versículo 5, que después del sexto toque de trompeta, dice que vino un ángel y se puso de pie sobre el mar y sobre la tierra y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que el tiempo no sería más, dice este ángel. Y dice en el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Por eso hablábamos que ese toque de trompeta sí significa o representa el final de los tiempos, de esta era presente, de las cosas tal como son ahora, para dar paso a la vida venidera, a la era ya donde moraremos por la eternidad con Cristo, y que no habrá más oportunidad, ni el mundo seguirá más después de este toque de la séptima trompeta, porque dice que el tiempo no sería más y que el misterio de Dios, lo que no se conoce de Dios, lo que está oculto, especialmente para el mundo, se iba a consumar, llegaba a su final. Con su ira se terminaba todo y ya se traía con este toque de trompeta el final de los tiempos presente para dar paso al tiempo venidero, a la eternidad. Y es interesante que le dice en el versículo 11 del capítulo 10, y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Le dice el ángel a Juan que es necesario que Juan siga profetizando. Es como si abriera un paréntesis aquí y lo exhortara a Juan que por esas cosas que iban a pasar, entonces tenía que acelerar su predicación, que siguiera su curso de ministerio, para que siguiera predicando a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea, que Juan siguiera su obra. Entonces se le da otra visión a Juan ahí mismo y dice que entonces se me dio una caña de medir, es el capítulo 11, versículo 1, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y sigue diciendo en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y veníamos hablando de Apocalipsis 11 y decíamos que después del toque de trompeta número 6 a Juan se le da una visión nueva antes de presentarle el toque de trompeta número 7, y se le dice que es necesario que profetice y que siga el curso de su profecía. Y ahí es que se le da una visión, se le da esta profecía, que se le dio una caña semejante a una vara de medir y midió el templo y el altar y lo que adoran en él, pero que el patio que estaba afuera se le exhorta que lo deje aparte y que no lo midiera, porque iba a ser entregado a los gentiles, o ya estaba siendo entregado, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Y así sigue la profecía diciendo que enviaría a los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y dice en el versículo 5 del capítulo 11 que si alguno quiere dañar a esos testigos, sale fuego de su boca, de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y aquí dice algo, hermano, de lo que debemos saber interpretar. No es que estos testigos van a tirar fuego de su boca así como un fuego literal para quemar a la gente, sino debemos de interpretar que saldrá palabra de juicio de ellos para defensa de ellos, con el poder de Dios, como dice, continúa el mismo versículo diciendo, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. También dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea que Dios le da ese poder a esos testigos y autoridad para que hagan toda esta obra milagrosa y portentosa, porque son los dos olivos de Dios. Entonces, hermano, lo que quería enfatizar es que esta visión se le está dando a Juan antes del toque de trompeta número 7. O sea, que era necesario que continuara Juan predicando, porque venían esas cosas y que tenía que persuadir con su predicación al mundo para que vinieran al evangelio, para que esos toques de trompeta no le tocara pasar esa ira de Dios a la humanidad. O sea, Dios le está exhortando a Juan de que tenía que profetizar de nuevo, porque venían esos toques de trompeta. Esto no significa, hermanos, que primero sucedían esos 6 toques de trompeta que están antes de esta profecía que le está dando Dios, esta visión a Juan. Y Juan iba a seguir profetizando, porque obviamente sabemos que esas 6 trompetas que se tocaron antes son para el final del mundo, para el final de los tiempos. Y Juan existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Que esto es lo que quería aclarar aquí, que puede confundirse el lector. Dios le está dando una profecía a Juan, una visión de 7 trompetas para juicio al final de los tiempos, pero después que habla de la número 6, y le dice a Juan que tiene que seguir predicando la palabra para que se preparen, porque vienen esos toques de trompeta, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y después que le da esa visión, entonces le anuncia el número 7, pero esos toques de trompetas son uno detrás de otros. O sea, Juan no vuelve a predicar después del 6º toque de trompeta, sino que Dios le da la visión, le presenta 6 trompetas y ese acontecimiento, y le dice que apure su predicación, que es necesario que él siga predicando y que siga profetizando, porque eso habría de venir, y después al final entonces le muestra el toque número 7. No sé si me entienden la explicación que quiero darle, que no es que Juan predica después de los 6 toques de trompeta, porque así como está en el orden aquí de los capítulos y versículos. De hecho podemos ver, hermano, en el versículo 12, después que esos testigos hacen su labor en la tierra, que son muertos, dice que oyeron en el versículo 12 una gran voz del cielo que le decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y analizando el toque final de esa trompeta, el toque número 7, decíamos que después del toque número 6, la palabra de Dios nos abre un paréntesis aquí y le dice el ángel a Juan que es necesario que profetizara de nuevo. Le mostraba al final de los tiempos esos toques de trompeta, y Juan veía con asombro toda esa ira de Dios sobre la tierra, y le presenta 6 toques de trompetas, y de ahí le dice es necesario que siga profetizando a los pueblos, a la tierra, para que esa ira de Dios y esos toques de trompeta no le toquen a las personas, que puedan, a través de la palabra de la predicación de Juan, arrepentirse, venir a la fe y al arrepentimiento. De esta forma le da en el versículo 11 a Juan la profecía de los 2 olivos, de esta obra precisamente de predicación que tenía que llevar a la tierra, entendiendo aquí esta predicación necesaria de Juan, y para
para alertar a la tierra de estos juicios que venía, y le habla de los 2 olivos que debían de predicar su palabra, entendiendo, si fuéramos a interpretar esos 2 olivos por la palabra de Dios, usted sabe que había un olivo y un olivo silvestre, y que de estos 2 olivos Dios hizo un solo pueblo, o un solo olivo, del cual el mismo Juan era parte de ese olivo original, donde fue injertado el otro olivo, el olivo silvestre, refiriéndose aquí al remanente fiel del pueblo de Israel, y también ese pueblo de los gentiles que era injertado a ese olivo, haciendo de los 2 olivos un solo olivo, pero representado por judíos convertidos y por gentiles convertidos. Así vemos los 2 olivos, pero que son uno en sí. Y leíamos en el audio anterior, después que esos olivos hacen la obra en la tierra de predicar la palabra y de predicar con el poder de Dios, tanto que tenían poder para cerrar los cielos a fin de que no lloviera en el día de su profecía, y predicar con todo poder. Entonces dice aquí en el versículo 12 que al final de esa labor, entonces viene una voz de los cielos, dice, y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto aquí es el levantamiento de los 2 olivos, que aparentemente su obra y su predicación estaba muerta, pero fueron levantados hacia los cielos, levantados en una nube. Y en aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y sigue diciendo el versículo 14: y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y ahí mismo retoma de nuevo la 7ª trompeta, y dice el versículo 15: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es el levantamiento de la iglesia y el final de los tiempos. Ahí, hermano, cuando se origina el tiempo de dar el galardón y de juzgar a los muertos. Ahí era que quería enfatizar cómo concuerdan las palabras de otros versículos y capítulos de la Biblia que están más claros aún que Apocalipsis. Ya identificábamos esos 2 olivos y quiénes son esos 2 olivos, aunque ese no es el tema de hoy para tratar, pero solamente quería enfatizar y darle un balance escatológico de esos 7 toques de trompetas y el tiempo al cual se llevan a cabo. Gracias, hermanos y amigos, por sus atenciones. Elvin Díaz desde la República Dominicana estuvo con ustedes. Bendiciones.